Y para comenzar, les cuento que todos los días 3 de octubre de cada año se celebra en Pilar el Día de la Radiodifusión Pilarense, en virtud a que 5 muchachos de hace 57 años atrás, son ellos el siempre recordado Guillermo Dolera, Miguel Ángel Lito Murat, Jorge Roncoroni, Vicente Carmelo Zucca y Reinaldo Zapucci. Esos 5 muchachos pilarenses que dieron el puntapié inicial para instalar en esta ciudad de Pilar una emisora en onda larga. Fue LT20 Radiodifusora Impulso. Tenemos una grabación del año pasado, así que sepan ustedes interpretar el momento con uno de los integrantes de esa patriada, diría yo, que le dio la posibilidad a la ciudad de Pilar de tener y contar con el Día de la Radiodifusión Pilarense. Es él, Miguel Ángel Lito Murat, y hace exactamente 365 días hablábamos con él de la siguiente manera. Bueno, se viene hablando durante toda esta semana de la Radiodifusión Pilarense. Estamos en esta oportunidad en conexión directa con Mar del Plata, con uno de sus directivos, el querido Miguel Ángel Lito Murat. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. Beto, gracias a vos por conectarte con nosotros, por todo lo que estás haciendo por la radiodifusión, y nunca vamos a olvidar de que fuiste nuestro primer operador. Sí, tal cual, siento ese orgullo, ¿no? Sí, fue una aventura de cinco jóvenes que nos juntamos. Y bueno, Guillermo Dolera fue el autor de la idea, que dijo, vamos a poner una radio en Pilar. Nos mirábamos todos, empezamos a mirar y a contactarnos, a ver qué se podía hacer. Y bueno, y la idea se plasmó después, de a poquito, cada uno fue haciendo su rol, uno en la técnica, otro en la programación, otro buscando radiodifusión, que nos dieron una habilitación, y así fue surgiendo. Quiero dejar anotado algo que es importante. Esa puntada inicial fue el inicio de lo que hoy es la frecuencia modulada. Porque cuando fuimos a radiodifusión a pedir, nos decían, pero ¿para qué quieren una radio en Pilar si se escuchan todas las de Buenos Aires? Y entonces nuestro argumento era ese. Justamente, queremos una radio que se escuche en nuestra ciudad y en las zonas aledañas para transmitir nuestras inquietudes del lugar y todo lo demás. La verdad que en el Confer nos miraban de costado y me decían, estos son locos, no puede ser. Bueno, la insistencia fue tan grande que agarraron un día y dijeron, bueno, está bien, le vamos a dar un permiso transitorio de 20 días para que ustedes prueben, hagan la historia esta y ver si sirve o no sirve. Bueno, ese fue el inicio. La idea fue trabajar en baja potencia, ¿no es cierto? Por eso nos dieron un lugar muy del costado del dial y una potencia máxima de 250 kilovatios. Eso dio origen después a lo que hoy es la frecuencia modulada. ¿Qué es eso? Es una radio de bajo alcance, de contenido local o regional, y que hoy lo puede hacer cualquiera con una computadora y un elemento hasta sin autorización de radiodifusión, pero en ese momento era muy, muy difícil. Entonces, ese para mí es el valor máximo que tuvo la radio, el origen para que hoy estuvieran inundados todos con la frecuencia modulada. Ese fue el primer paso. Guillermo Dolera fue el de la idea, como me decís. Y después, bueno, ¿cómo reunió, de qué manera lo fue invitando a ustedes, ¿no? A los demás, a los otros 4? Y bueno, cada uno fue haciendo una tarea, unos en radiodifusión, otro en el Confer, otro porque después hubo que conseguir los equipos técnicos. Por supuesto, éramos todos jóvenes, no teníamos ni un peso ni para el colectivo. Bueno, conseguimos prestado un equipo transmisor en Tramec de 1 kilowatt, que después justamente fue el equipo que se instaló en LT18 en El Dorado,
donde me tocó a mí ir a instalar la radio y dirigirla, y por ahí permanecí 6 años. Mirá qué caso. Qué cosa, ¿no? Sí, yo siempre lo menciono eso acá cuando me hacen las notas, siempre lo destaco, ¿no? Que justamente te fuiste con el equipo a instalar allí la emisora en El Dorado. ¿Había una radio ya en Dorado o era el arranque de la radio? No, no había ninguna, no había ninguna radio en El Dorado. En toda la provincia había 2, una en Posadas y una en Oberá, que la de Oberá era muy reciente. Y esta fue la tercera, digamos, de la provincia. Y bueno, fue una casualidad porque donde nosotros iniciamos todas las gestiones, ¿no? Fue en el Colegio San Carlos, en Buenos Aires. Y de ahí nos fuimos conectando para la gente de radiodifusión, para un lado, para otro. Y cuando se necesitaban gente para instalar, para que fuera a instalar y a funcionar la radio de emisiones, nos ofrecieron al grupo a nosotros. Y dentro del grupo, el más liberal era yo, por eso me tocó ir. Los demás, cada uno tenía un trabajo, tenía su actividad, y yo había dejado de estudiar recientemente y salía del servicio militar, así que era el que más disponía para ir. Y bueno, y ahí fui 6 años. Qué bien. Escúchame, ¿y cómo se reunían acá? ¿En qué lugar se reunían en Pilar para ir preparando el organigrama en sí del montaje de la emisora? En mi casa de la ruta 8, ahí en el kilómetro 54, 53. Ahí, cuando teníamos una casa que ya no está más, ahí fue la primera reunión y de ahí nos seguíamos reuniendo todos los sábados. Así que, de a poquito. Qué lindo, ¿no? Quedó para la historia, como cada vez parece que tiene más importancia, ¿no? Aquella se está gestionando para el año que viene de hacer una movida bastante importante con todos los radiofónicos pilarenses. Ya me estaban invitando allí por WhatsApp de hacer ahí alguna cosa importante para conmemorar de otra manera este importante hecho que se realizó aquí en esta querida ciudad. Bueno, después vino el lugar de donde montábamos el equipo, ¿no? Sí, bueno, después cada uno fue perfeccionando lo suyo y nos seguimos manteniendo en todo eso. Y bueno, a llegar a lo que soy, ¿no? Que gracias a eso Pilar tuvo, y la frecuencia que nos dieron a nosotros, que fue el LT20, después pasó a baja potencia a Junín. La sigla se la llevó Junín. La sigla LT20. LT20. Bueno, y como decías, esos equipos luego estaban en carácter de préstamo, ¿no? Como quien dice, de paso por Pilar. A ver cómo funcionaban. Claro. Y éramos lo de los 5 de la azotea viene porque la transmisión se hizo en el Club Atlético, ¿te acordás? Sí. Que estaba en construcción, en la segunda planta, la última planta. Y fue una cosa para emular lo que fue la radiofonía argentina, que nació con los locos de la azotea. No eran los locos de la azotea, sino que según se habla fue la primera emisora en el mundo. Después hay alguien que dice que en Estados Unidos después enseguida a los pocos meses hicieron también una transmisión en carácter experimental, pero era de salir de la telegrafía y a ponerle la modulación, ¿no? Que no era poca cosa. Sí, yo creo que sí, que fue un hito, por lo menos sudamericano fue. Sí, tal cual. Siguió más, pero por ahí fue. Y bueno, y hoy es un orgullo que en Pilar sigan festejando la Semana de la Radiodifusión. La verdad que para nosotros nos llena de orgullo. Y bueno, lamento que no esté Guillermo, que se nos fue temprano, pero bueno, vamos quedando algunos todavía. Después estuviste dirigiendo otras emisoras importantes dentro de lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, estuve muchos años, cuando me vine de Misiones, pasé a Necochea. Ajá. Y ahí estuve casi 10 años también, trabajando en el 13 Radio Necochea. Y después ahí ya dejé la radio y me dediqué a una actividad privada que era los seguros, y ahora ya me estoy jubilando de seguros, porque también desde el año 80 que con eso ya hay que dejar paso a otros. Algo que recuerdes, que puedas agregar
de lo que pasó dentro de esos días de transmisión, alguna anécdota. Yo me acuerdo algunas, como por ejemplo cuando se transmitió de la fiesta de la Flor, que fue la primera fiesta de la Flor, que llovía tanto, y hacíamos los contactos mediante banda ciudadana. Ahora, ¿te recordás alguna otra cosa que te haya quedado en mente y que sea posible dar a conocer a la sociedad pilarense? Sí, tengo algo más para contarte, que fue la llegada del gobernador Marini, que bajó en helicóptero en la cancha de Atlético y no alcanzó a bajarse, que salí yo con el micrófono, pues en ese momento me tocaba a mí hacerle una entrevista, y antes de saludar al intendente estaba hablando por la radio nuestra. Eso fue un hecho bastante histórico. Y con respecto a la fiesta de la Flor, fue la primera que se transmitió. Y también me tocó hacer la locución con Walter Aumenta. Y llovía y no teníamos conexión y estábamos haciendo toda la transmisión durante no sé cuánto tiempo sin saber si llegaba o no llegaba. Así que fue una transmisión a ciega, pero supimos que salió bien, y después del desfile la seguimos en un club donde estaba un evento. Hasta ahí me acuerdo, más no. Yo estaba en estudio recibiendo la transmisión y haciéndola, poniéndola al aire, ¿no? Fue un hecho muy, muy importante, y me acuerdo que ustedes decían que llovía muchísimo y que se les complicaba con la instalación de poner la antena sobre el techo y todas esas cosas, ¿no? Esos pormenores que son por mayores. Sí, recuerdo que llovía muchísimo ese día y el desfile se hacía como se podía. Así que, bueno, hasta donde se pudo, como quien dice. Pero sí, son dos cosas. Esos dos eventos son imborrables. Los de Marini y los del desfile fueron clásicos para el... Los recordamos siempre. Cuando nos juntamos nos recordamos siempre de esas cosas. Sí. ¿Algunos nombres de los que acompañaron la transmisión? Estaba Jorge Roccoroni, Reinaldo Sapucci y Vicente Zucca, más Guillermo Dolera y yo. Éramos los 5 que empujábamos para hacer este evento. Sí, sí, pero me refiero a los que participaron, como el hecho mío, ¿no? En Justo Regiardo, con la locución, me acuerdo de Edith Chichita Forte, creo que Alberto Marzano. ¿Te recordás? Vos te acordás más que yo la verdad que no me acuerdo, porque estoy más lejos. Además, yo ya estaba en Misiones y vine para hacer la transmisión. Así que lo que pasó en los últimos 20 días antes de la transmisión, yo no los viví. Ah, claro. Llegué para el postre. Claro, yo me acuerdo que estabas aquí con nosotros, ¿no? Pero, claro, posiblemente el resto lo manejamos nosotros acá, que yo no hice demasiado, yo simplemente fui, me presenté y me dijeron, bueno, vení que vamos, ahí tenés la consola, fíjate cómo es esto. Y Roncoroni me enseñaba, y se pone acá, pone allá, los long play, el grabador grandote que no sé qué marca era. Y bueno, cosas que quedan en el recuerdo y lindo de haberlo vivido, ¿no? Hermoso. Lo histórico fue que la antena era un dipolo, es decir, eran 2 cañas puestas en la terraza del Club Atlético, unidas por un cable. Esa era la antena, porque no teníamos para levantar una antena como se hace hoy. Claro, era un dipolo. La gente que no comprende, un dipolo es un cable en forma horizontal. Pero yo recuerdo, porque en virtud de la potencia del equipo, que el cable era muy grueso y no era fácil de sostenerlo en el aire. Y otra de las cosas, había que mantenerlo lejos de cualquier obstáculo, cosa que no se podía hacer. Así que dentro de todo se ubicó esa antena como se pudo allí sobre el techo del Club Atlético, y afortunadamente se pudo hacer la transmisión. Y claro, eso limitaba el alcance, porque hacer una antena horizontal no era lo mismo que una antena vertical, pero bueno, había que hacerlo con los elementos que podíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque no teníamos dinero para hacer otras cosas. Pero para llegar a eso, también fuimos recorriendo otras radios para conocer el funcionamiento y todo lo demás. Claro. Fuimos a Mar del Plata a conocer la radio de Mar del Plata. Fuimos a Trenquelauque, que fue la primera de todas, que fuimos en un Citroën los 4, me acuerdo, un viaje inmenso. Y estábamos buscando experiencia de emisoras del interior, digamos, no de las de Capital. Porque las de Capital conocíamos por el trabajo, porque con Guillermo trabajábamos con LS10, Radio Libertad, con Román. Sí, sí. Pero no sabíamos la parte técnica.
Nos faltaba conocer más y para eso hubo que ir a conocer emisoras del interior. Radio Libertad estaba en el subsuelo de Galería Güemes, me acuerdo, ¿no? Sí, en la Galería Güemes, en el subsuelo de la Galería Güemes. Ahí lo conocimos a Romay. Y ahí era el estudio, después, bueno, la planta transmisora era otra cosa, estaba en otro lado. Claro, y en la época que nosotros estamos, Romay acababa de comprar el Teatro Nacional. Ajá. Tuvimos la oportunidad con Guillermo de que nos comentara cómo había sido la operación y dónde fue y todo lo demás. Así que asistimos al inicio del despegue de Romay. Alejandro Romay, que vino de Tucumán y fue un ícono importantísimo para todo lo que es la comunicación argentina, ¿no? Después vino con el canal, qué persona importante fue para la República Argentina en cuanto a transmisión de televisión y radio, ¿no? Un personaje muy importante. Recuerdo que la primera vez que fuimos con Guillermo ahí a la Galería Güemes, nos cruzamos con él a la entrada y nos dice, hola chicos, ¿cómo le va? Nos trató como si nos conociera de siempre y nosotros lo mirábamos de abajo, ¿no es cierto? Porque era una persona importante, ¿no? Sí, más vale, claro. Creo que había comprado en ese momento el Teatro Nacional. Bueno, ¿algo más que agregar sobre este evento? La memoria me falla, no me acuerdo de más, no me acuerdo de más. Son imborrables. Bueno, mirá, han pasado 56 años de ese momento y bueno, no nos vimos más porque vos ya emigraste de Pilar y bueno, dejamos de vernos hasta que nos encontramos hace un tiempo por allí por las redes sociales y bueno, y afortunadamente hoy podemos estar hablando a la distancia y recordando este hermoso momento que quedó para la historia pilarense y gracias a los funcionarios fue decretado el día 3 de octubre, el día de la radiodifusión pilarense. Quiero que se memorice a Guillermo Dolera, que fue el gestor de la idea de todo esto. Sí, a Guillermo nos veíamos siempre, inclusive después se vino a vivir acá muy cerquita de casa, a media cuadra, así que cada vez que yo estaba en la puerta y él pasaba nos quedábamos siempre hablando. ¿Y de qué hablábamos? De LT20. No había otro tema para nosotros. Fue la obsesión de él de toda su vida. Sí, por suerte lo pudimos acompañar para que lo concretara. El que realizó el festejo de los 50 años aquí en el Museo Municipal, en la cual estuvo Zucca y Reinaldo Zapucci y Guillermo, ¿no? Los tres, faltaste vos y Jorge no estaba en el país, creo, ese día, en ese momento. Y bueno, vos estás lejos, por supuesto. Y yo desde que salí por el tema de la radio emisiones, después no volví más a Pilar. Claro. No volví más, porque fui a Necochea y bueno, y ahora a Mar del Plata y te quedaste por ahí. Terminó mi historia. Bueno, amigo, ha sido muy importante esta conexión contigo desde Mar del Plata, sabiendo que sos uno de los gestores de esa patriada que quedó en la historia de todos los pilarenses y ya han transcurrido nada más y nada menos que 56 años. Así que te mando un abrazo muy grande desde Pilar y bueno, que sigas bien y muchas gracias por tu tiempo. No, Beto, gracias a ustedes por recordarnos. Hasta siempre. Hasta siempre. Fue Miguel Ángel Lito Murat, uno de los gestores de esta gran evento que se realizó en Pilar en el año 1964, al realizarse la primera transmisión radial en la semana de las fiestas patronales pilarenses.